sustancia y cierto olor que hace más apetecible la carne. Entonces eso es lo que pretendemos. ¿Listo? Pero ¿se entendió ese último pedazo o no? Vuelvo y digo, en la ganadería de carne lo que pretendemos es dar granos o carbohidratos para que aumente la cobertura de grasa en la canal, ¿cierto? La grasa se relaciona con la jugosidad, la terneza, el sabor y el aroma de la carne. Cuando hacemos un asado y tiene cierto gordito la carne, eso mejora presentación y genera un olor muy llamativo, ¿cierto? Entonces eso es lo que pretendemos. Eh, y se logra es con el uso de gramíneas o de granos o de carbohidratos dentro de la dieta. ¿Listo? Pero dentro de la ganadería hay que diferenciar también otra cosa, y es que la ganadería de carne se parte en dos. La ganadería de origen europeo, que son razas especializadas, mejoradas genéticamente y que requieren unas condiciones especiales, ¿cierto? Han sido tan modificadas que son capaces de sobrevivir en clima cálido, en clima templado y en clima frío, ¿listo? Pero tienen unos requerimientos nutricionales más altos, tienen que estar vacunándolos más seguido, no son tan resistentes a los parásitos, hay que hacerles baños o purgas, ¿cierto? Porque son más propensos a que les dé garrapatas, piojos, mosca, todo este tipo de problemas, ¿cierto? Y hay otro tipo de ganadería de carne que son de origen hindú, son provenientes de la India. Estos animales, por vivir en unas condiciones más extremas, la India es más extrema, no tienen tantos requerimientos nutricionales, son más resistentes a los parásitos. Por lo general, a estos animales no les da tanta garrapata, ni piojo, ni mosca, ¿cierto? Además que cuando vamos a la ganadería de tipo cebú, se llama así, la de origen hindú, eh, tienen un olor muy fuerte. Ese olor es una respuesta del cuerpo para repeler esos parásitos. ¿Listo? Entonces la ganadería cebú, que es la proveniente de la India, tiene un pelo corto, pero tiene mucho pliegue, ¿cierto? Y tiene una característica única que es la jiba, que es ese morro. Ya les voy a mostrar una foto. Esperen, yo comparto la pantalla para que lo vean. ¿Cierto? Entonces, miren, son animales que tienen esta jiba, tienen este morro, eso es de carne, ¿cierto? Todo también se come y eso ayuda a termorregularse, porque por lo general sobreviven mejor o hacen mejor conversión alimenticia en climas cálidos. Son animales más resistentes en el clima cálido, ¿cierto? Entonces, la jiba, característico, las orejas son largas y caídas, a diferencia de las europeas que miren, son, son miren, son unas orejas pequeñas y erectas, levantaditas. En cambio, el tipo cebú son unas orejas largas, enroscadas y caídas. El ganado tipo cebú tiene presencia de cuernos, tienen, no son de un color fijo, sino son como en una despigmentación. Miren que, por ejemplo, el de abajo es totalmente negro aquí, pero se va despigmentando. Este también es totalmente negro por acá y se va despigmentando, ¿cierto? Pero son animales que resisten más los parásitos, que aprovechan mucho más el forraje que tenemos nosotros en nuestra topografía, no tienen tan altos requerimientos nutricionales como los otros. ¿Listo? Entonces, eso era como la cuestión de razas. ¿Listo? Pero los bovinos yo los puedo tener en diferentes tipos de producción. Independiente si sea de carne o de leche, yo los puedo tener principalmente en dos sistemas. Uno que es estabulado, que es totalmente encerrado, que es como en la imagen, ¿cierto? Eso requiere unas instalaciones adecuadas, o sea, un piso en cemento, techo, corrales, ¿cierto? Y esto implica que hay más mano de obra. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que ir, cosechar el alimento, picarlo y brindárselo al animal, porque él no puede ir a buscarlo, ¿cierto? Pero en este sistema podemos
hacer mejor conversión alimenticia, ¿cierto? Todo lo que le demos al animal lo va a convertir en carne porque no tiene desgaste de energía en los desplazamientos, ¿cierto? Segundo, podemos controlar más la reproducción, ¿cierto? Si hay un parto, podemos estar más pendientes. La sincronización de cero, pues el uso de hormonas y todo es más fácil en un sistema así. Hacer tratamiento a los animales es más fácil. Es menos probable que les dé mastitis o que tengan problemas podales, ¿cierto? Entonces es mucho más controlado. Pero como les digo, la infraestructura y la mano de obra incrementan los costos, ¿cierto? Y ya un sistema de pastoreo sueltos, es dejar al animal en un potrero, ¿cierto? El pastoreo ya depende. Si lo voy a dejar continuamente en un potrero solamente, pero esto va a hacer que el animal se coma el forraje, lo acabe y no va a dejar que se recupere, ¿cierto? Cada que nazca un nuevo retoño de una planta, ellos se lo van a comer tierno y va a llegar un momento en que se va a erosionar el suelo, porque el animal no solo está pisoteando y va acabando con el forraje que hay por el pisoteo, la orina y la materia fecal, sino que aparte, como ya no va a haber forraje que amarre el suelo tiende a lavarse. Entonces, cuando cae un aguacero, se lava, o cuando ventea, se convierte en polvo. Entonces, el suelo tiende a erosionarse mucho. Hay otro pastoreo que es el alterno, que es o rotacional, ¿cierto? Que es tener varios potreros y yo los voy rotando. De esta manera permito que los potreros se alcancen a recuperar cuando el animal no está presente ahí. Se van a recuperar los forrajes y en este sistema yo puedo cortar el ciclo de los parásitos, ¿cierto? Por ejemplo, la mosca, el piojo y la pulga hacen su ciclo de vida, parte de su ciclo de vida en el suelo, depositan los huevos en el suelo. Cuando el potrero permanece un tiempo vacío, esos huevos, cuando eclosionan, no tienen dónde montarse, no tienen un animal de qué alimentarse. Entonces esos animalitos, esos parásitos se mueren, ¿cierto? En cambio, si estuvieran constantemente ahí en ese potrero, constantemente se estarían contagiando de los parásitos, constantemente se les están posando encima, ¿cierto? Entonces en el pastoreo rotacional tiene sus ventajas. Primero, que voy a dejar que el forraje se recupere. Segundo, corto el ciclo de vida de los parásitos. Y tercero, tengo más ofertas de forraje, porque entonces, por ejemplo, en un potrero puedo sembrar un forraje, en el otro puedo sembrar otras cosas, ¿cierto? Entonces, puedo estar sembrando cosas. Listo. Y aparte del rotacional, hay uno que es por franjas, que es un continuo, ¿cierto? Entonces yo, a través de una cerca, que ese es el que más comúnmente vemos, a través de una cerca eléctrica, le voy abriendo franjitas al animal para que vaya comiendo, ¿cierto? Este es el que utilizamos más que todo en ganadería de leche. En la de carne utilizamos los potreros, entonces un tiempo están en un potrero y al mes siguiente están en el otro. En ganadería de leche les vamos abriendo con una cerca eléctrica, les vamos abriendo franjitas y vamos permitiendo que vayan comiendo, ¿cierto? Y solemos utilizar mucho que con los bovinos también introducimos otras especies, por ejemplo, utilizar equinos o utilizar cabras o ovejas con la ganadería. ¿Por qué? Porque estos animales, las vacas, son muy jodidas. Entonces ellas se comen un pedazo y otra la dejan súper larga. Se comen un pedazo de planta y la otra la orinan, ¿cierto? Entonces el potrero va, cierto forraje va a crecer muy alto y el otro va a quedar muy a ras, ¿cierto? No va a crecer parejo. En cambio las otras especies son ramoneadoras, acaban con todo, parecen una guadaña, ¿cierto? Entonces van a emparejar el forraje y cuando esté en reposo, ese forraje va a tender a recuperarse parejo. Listo. Además, otra ventaja es los equinos, las cabras y las ovejas tienden mucho por su olor a repeler los parásitos y cuando ramonean el piso, que lo dejan muy a ras el forraje, los huevos de los parásitos permanecen expuestos al sol y tienden a morirse más rápido. Entonces, cuando vuelve y pasan los bovinos, no se van a contagiar ni de garrapatas, ni de pulgas, ni de moscas. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. ¿Listo? Vuelve y juega. Cuando los tengo en pastoreo,
se puede utilizar el sistema silvopastoril. ¿Qué significa silvopastoril? Utilizar árboles, arbustos que le den sombra, que sirvan de cerca viva y que le sirvan de alimento a los animales. Hay muchos, hay el matarratón, hay el quiebrabarrigo, la morera, el quiebrabarrigo, botón de oro, ¿cierto? Hay muchas plantas que son más bien árboles o arbustos que me van a servir para un sistema silvopastoril. También tener en cuenta la compactación. Dicen que los bovinos sacan mucho la tierra. Primero, porque para sembrar forraje para ellos tendríamos que tumbar árboles que de pronto no tengan ningún aporte nutricional para los animales, entonces los tumbamos bosques para sembrar potreros, para sembrar pastos que sean para los animales, ¿cierto? Entonces, donde tenemos una vaca, podemos tener 4 ovejas, 4 cabras, podemos tener 100 gallinas, podemos tener 10 cerdos o podemos tener otros animales que no van a gastar tanto, no van a desgastar tanto el suelo y que se dice que no contaminan tanto porque hay una gran discusión que dicen que los bovinos contaminan y están aportando al daño de la capa de ozono, contaminan igual que un carro, generan gases de tipo invernadero que está dañando la capa de ozono por todo ese proceso de la rumia, ¿cierto? Entonces, el efecto invernadero, ¿cierto? Les estoy hablando de eso. Entonces, ahí hay una gran discusión en cuanto a tener bovinos. Si dañan tanto el suelo y generan tanta contaminación, pues entonces, ¿por qué no reconsiderar de pronto entonces no tenerlos en espacios tan abiertos, sino más bien estabulados? Y lo de los parásitos que ya se los expliqué y el sistema de producción depende mucho del enfoque del animal, el área que yo tengo disponible, ¿cierto? Y el forraje que tengo en esa área, ¿cierto? Porque yo puedo escoger voy a sembrar pasto, pero si el pasto no pega en mi clima, pues entonces no lo puedo, no puedo hacer esta ovulación, ¿cierto? Entonces tengo que pensar muy bien el enfoque del sistema de producción. Listo. Y lo último sería hablarles del cultivo hidropónico, que es vuelve y juega. El ejemplo del frijolito, que yo lo ponía en un algodón húmedo, esto va a hacer que germine, que genere unas raíces y una plantica. Eso se pone en unas bandejas, ¿cierto? Esas bandejas reciben un agua con unos nutrientes especiales para esa planta y van a ir creciendo esas planticas, ¿cierto? Como crecen tan juntas, cuando yo intento sacar ese forraje de esa bandeja, parece un tapete, viene completo, ¿cierto? Y eso se puede utilizar de alimento para los bovinos o para cualquier especie, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer tapetes de forraje de diferentes cosas, puedo hacer de lenteja, de maíz mezclado, ¿cierto? Entonces esto va a generar un germinado y todo esto en menos espacio, no se utiliza suelo, no se ensucia y sale mucho más rico nutricionalmente. ¿Listo? Los cultivos hidropónicos. ¿Qué otros alimentos se utilizan en los bovinos? Los pastos, el quicuyo, el pangola, el angleton, climacuna, india braquiaria, estrella africana que engrasa, ¿cierto? Y forrajes, botón de oro, chachafruto, bore, leucaena, quiebrabarrigos, joaquín. Frutas, todas las que quiera, hortalizas, todas las que quiera. Listo. Cuando tenemos los bovinos en potrero, hay que tener en cuenta y no les damos concentrado, los potreros pueden tener muy buena energía y proteína, pues o les compensamos la proteína, pero hay una deficiencia en cuanto a vitaminas y minerales. Entonces hay algo que se llama la sal mineralizada, que es un bloque que yo le doy al animal, él come a saciedad, o sea, él come y cuando su cuerpo le indica que no quiere más, él ya lo deja, ¿cierto? Eso se utiliza más que todo en ganadería, de que no les damos concentrado, entonces no tienen de dónde extraer esos minerales. Igual les voy a pasar todas estas diapositivas. Chicos, vamos a hacer algo. Como nos faltan notas, para dentro de 8 días vamos a hacer una exposición. Entonces necesito que cada uno me escriba su nombre y le voy a asignar un tema para que expongamos dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, por favor, me escriban los nombres completos.
tienen que preparar diapositivas. Lo que pretendo es que lean sobre esa materia prima que les tocó y nos van a hacer una corta exposición donde nos van a contar para qué se usa, ¿cierto? En qué especie se usa, qué aporta y en qué especies definitivamente no se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, que la hombrera no puede ser usada en conejos porque le produce esto, ¿cierto? No se pongan a copiar y pegar y dentro de 8 días a leer, no, o sea, lean, tienen 8 días para leer, analizar, no se pongan a buscar términos complicados, ¿cierto? Traten de hacer un resumen y hablar de lo general de la planta, qué aporta, a qué especies se les da, a qué especies no se les puede dar y en qué clima más que todo se da. ¿Listo? O si es un arbusto, o si es una planta, o un árbol, listo, eso es lo que quiero. Listo. Así se encuentra tal cual. Ese no es el nombre científico, esos son los nombres comunes. Les doy los nombres comunes, es para que lo encuentren más fácil, porque hay veces es difícil encontrarlo pues con el nombre científico, se rean mucho. Listo. Entonces ya, dejemos hasta acá. Cualquier duda me cuentan, cualquier inquietud, me pueden escribir por el WhatsApp. ¿Dudas, inquietudes? Sí, Michelle le toca el matarratón, sí. Bueno, mucho, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Listo, cualquier cosa me cuentan.